El tema que vamos a exponer corresponde a una línea investigativa desarrollada durante más de 3 décadas. Ese dilatado tiempo tiene su vínculo con la amplitud y lo pormenorizado de la búsqueda y recopilación y ha dado lugar a un volumen elaborado en orden cronológico, listo para ser impreso, así como la posibilidad de una versión digital de acceso online. La compilación abarca 17 islas y territorios continentales, 983 autores y 2.672 entradas. Los objetivos generales han sido establecer una base de datos completa sobre escritores y obras de las literaturas nacionales respectivas, brindar un panorama de las letras que abarque toda el área caribeña de lengua inglesa para propiciar trabajos posteriores encaminados a lograr, sobre la base del material empírico, su conceptualización científica en tanto literatura de una región cultural. Moldear los rasgos distintivos del Caribe en sus expresiones literarias y contribuir a reconfigurar el canon literario caribeño con un carácter inclusivo. Coadyuvar a la divulgación, edición, promoción e investigación de la literatura del Caribe anglófono. Propiciar estudios de periodización e historia literaria nacional y regional, así como de movimientos literarios y tendencias en ambos niveles. Facilitar los estudios de comparatística literaria regional en el Gran Caribe. Servir como herramienta para los docentes y el estudiantado en cursos sobre literatura y pensamiento del Caribe, África y Afroamérica. La primera pregunta que surgió al comenzar a diseñar esta investigación fue la siguiente: ¿por qué no concentrar el esfuerzo y terminar en breve tiempo bibliografías independientes de las literaturas de Jamaica, Trinidad and Tobago o Barbados, lo cual produciría una inmediata satisfacción? Tal idea fue descartada porque entraba en contradicción con los propios objetivos que se trazaba el proyecto, ubicado en una línea general de literatura comparada. Además, compilaciones concebidas de esa forma no permitirían articular la interacción literaria entre dichos territorios con el resto de la región caribeña. Las disquisiciones que se esbozan seguidamente exponen ciertas dificultades e interrogantes que ha planteado dicha investigación. Es pertinente verter algunas observaciones en torno al desarrollo de los estudios sobre literatura caribeña de acuerdo con la experiencia acumulada durante decenios de trabajo. La antigüedad del proyecto se eslabona con el descubrimiento de una literatura, el interés por aprehender y organizar su corpus, así como las dificultades para lograrlo. Muy joven, desde la segunda mitad de la década de 1960, comencé a realizar lecturas de textos literarios caribeños. Enfrascado como estaba en los estudios universitarios de pregrado que abarcaban la literatura hispanoamericana, una vez ganado mi interés por las obras caribeñas en otras lenguas, también comencé a localizar textos tales como antologías y estudios críticos, los cuales abundaban en lo concerniente a la literatura de los países hispanoamericanos. Justamente era una etapa con profusión de compilaciones selectivas de poesía, de prosa, sobre la creación literaria del Caribe anglófono. Países, algunos de los cuales comenzaban a estrenar su vida política independiente y otros más lo harían en los años posteriores. Más de una docena de antologías aparecieron en la etapa comprendida entre 1960 y 1973, lo cual demostraba el interés suscitado por esa subregión. También se publicaban libros de análisis literario y panoramas de autores y obras, algunos bajo la firma de profesores y especialistas individuales, otros editados con la concurrencia de varios autores.
no menos de una docena de títulos se pudieran mencionar entre los más connotados que ayudaron en muy diversa manera al análisis y difusión de la literatura del Caribe anglófono en la etapa 1968 a 1979. Lo que sorprendía desde esa etapa era la casi inexistencia de trabajos que se propusieran historiar la evolución literaria in extenso de esa subregión. Por supuesto, hubo algunos autores dentro de la propia área que dedicaron su esfuerzo a esos menesteres, pero son escasos los estudios literarios generales, así como las periodizaciones o historias literarias estrictamente dichas, como fueron los libros humildes en factura, pero valiosos en información, de Arthur G. Seymour en Guyana y Anson González en Trinidad and Tobago. Asimismo, el volumen West Indian Novel and Its Background de 1970 de Kenneth Gramsham ha quedado como un imprescindible antecedente y un hito en lo concerniente al análisis y periodización de la novela del Caribe anglófono. Tampoco debe pasarse por alto la extraordinaria labor de Jeremy Poynting, escasamente mencionada por los especialistas en su voluminosa tesis de doctorado Literature and Pluralism, The East Indians in the Caribbean, de 1985. Es un tomo que tiene más de 1.300 páginas, que se centra en el aporte de los descendientes de la India con profuso despliegue de la creación femenina en las respectivas literaturas de Guyana y Trinidad and Tobago. Sin embargo, a pesar de excepciones como las mencionadas, han pasado décadas y el enigma se mantiene, mientras era costumbre para el estudiantado, a manera, por supuesto, de un acercamiento a la materia, apelar a la consulta de manuales, breviarios e historias de las literaturas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití para tener una somera orientación en cuanto a movimientos, tendencias e influencias en esos territorios del Caribe. No sucedía lo mismo con la subregión anglófona. Había estudios que abordaban décadas de la producción literaria de la primera mitad del siglo XX, pero faltaba la sensación del desarrollo fluido que indagara en los antecedentes y consecuencias de esas etapas y el engarce total que proviene de una periodización general. La razón de esas ausencias o abismos cronológicos, la prioridad en el estudio de un pequeño conjunto de autores, no puede sustentarse mediante un argumento único. No se puede esgrimir como evidencia que esos territorios no habían obtenido su independencia. Si así fuera, no hubiera en el resto del Caribe historias literarias, antologías y diccionarios de escritores como los de Puerto Rico, dependencia administrativa de los Estados Unidos, como sabemos, ni se hubieran publicado estudios panorámicos acerca del área francófona bajo la administración francesa, que funcionan como historias literarias de esa zona. Basten los 6 abarcadores tomos editados hace décadas por Jacques Corsani y los textos posteriores de Christian Rollet, Roger Tunson, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant o Régis Antoine, para citar unos pocos ejemplos. En la subregión de colonización neerlandesa tampoco hubieran aparecido panoramas e historias de la literatura como los de Colas de Bro, Wynne Rogers, R. Brooke y Henri Avive y otros autores. Tales obras son el resultado de otras muchas investigaciones exegéticas anteriores y de la labor de múltiples críticos durante décadas que han realizado estudios de movimientos, grupos y revistas literarias, antologías y, por último, historias de las respectivas literaturas. Para regresar al curso de esta disertación,
debemos explicar que en lo concerniente a las mencionadas ausencias en el Caribe anglófono, tampoco se trata de aspectos relacionados con la demografía o la extensión geográfica de algunas islas. Más bien ha existido una conjunción de causas, entre las cuales, por supuesto, están las anteriormente mencionadas, como agravantes, junto al tardío establecimiento de instituciones educacionales del más alto nivel en algunos territorios, el éxodo de escritores y académicos hacia las metrópolis administrativas con su consiguiente dispersión, la lenta e incompleta incorporación de los estudios sobre literatura caribeña en los programas de estudios universitarios, etc. Es necesario añadir que la profusión de textos enumerados anteriormente, así como los debates a que dieron lugar en su momento, convergieron en una óptica que rechazaba o deslegitimaba la mayor parte de la producción precedente al boom que ocasionara la irrupción de un grupo de autores estampillados posteriormente como generación Windrush, a partir del nombre del vapor que iniciara en 1948 de manera sostenida el traslado de inmigrantes del Caribe hacia Gran Bretaña. Dicha generación estuvo marcada por los movimientos en pro de la autonomía política de esos territorios, el rescate de personajes y tradiciones populares y la presencia de escritores engarzados a agendas etnocentristas afrocaribeñas. Todo eso contribuyó en buena medida al olvido o desinterés en un considerable sector de la crítica hacia la literatura precedente, por ser considerada espuria y cercana a una óptica metropolitana, tanto en sus características formales de apego a moldes de la literatura inglesa, lo cual les valiera el calificativo de imitativos, como en sus aspectos de reflejar con menor intensidad el entramado social de los territorios aludidos, a pesar de que esto último no era completamente exacto. A lo cual se añadía una preferencia hacia la producción masculina y el género de la narrativa en las aproximaciones de la crítica. Por supuesto, estas consideraciones merecen un mayor desarrollo, prácticamente un curso, pero requeriría de un tiempo que excedería la amabilidad de organizadores y público de esta conferencia. Perspectivas cuestionadoras sobre el ejercicio de la crítica en esas primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX han dado lugar a que algunos especialistas comiencen a considerar como tarea pendiente una reevaluación de los enfoques en los umbrales del siglo XXI. Sin embargo, son consecuencias de líneas desarrolladas en décadas anteriores en la esfera de los estudios literarios y vamos a tratar de poner algunos ejemplos. Es justo señalar entonces que algunos especialistas habían manifestado previamente la necesidad de imprimir otra óptica a esas investigaciones. En la temprana fecha de 1972, la profesora británica Jacqueline Cage, en un artículo titulado Literatura y su desarrollo, publicado precisamente en la revista Casa de las Américas, convocaba a un reto y decía ella: es cierto que la mayoría de los libros publicados por escritores en dichas islas son posteriores a 1900, pero las Antillas de habla inglesa tienen una historia literaria tan antigua como su historia de colonia europea. Con el esfuerzo y la incomodidad que requiere, me consta, el caso, podemos comprobar que tienen una cultura muy antigua. Una opinión similar había expresado 6 años antes el crítico Dathorn en la introducción a una de sus antologías. Sin embargo, a medio siglo de distancia, los estudios sobre literatura caribeña, con una dimensión histórica y comparada, todavía no han logrado establecer de manera pormenorizada la consiguiente periodicidad. Imbuido de ese ánimo, desde los primeros contactos con las obras de la llamada generación Windrush, y a veces
contactos personales con los autores, sentí la necesidad de establecer los antecedentes literarios locales a esas obras de los años 50, a partir de coincidencias que indicaban la evolución de una literatura con sus características propias. Como precedente de esas búsquedas estuvo la participación en una obra de equipo realizada por el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, el Panorama Histórico Literario de Nuestra América de 1900 a 1970, que viera la luz finalmente en 1982. La acotación temporal de esos volúmenes hasta el 70, acertadamente concebidos por Mario Benedetti y Trinidad Pérez, estuvo condicionada por el inicio de la compilación y selección de esa obra de referencia, es decir, el año 1972. Disculpe. Durante 7 años, de 1972 al 78, dediqué buena parte de mis investigaciones a la localización y selección de las obras del Caribe que integrarían el panorama mencionado. El texto final incluiría por primera vez, excepto que se demuestre lo contrario, a los países de América Latina junto a los del Caribe en lengua española, inglesa, francesa y holandesa. El proyecto era sobrio, pues solo incluía títulos seleccionados por su relevancia en los contextos nacionales y regionales de la primera edición de las obras junto a los hechos históricos más significativos. Sin embargo, constituye una pauta que muestra la evolución histórica y literaria de los países territorios en la mencionada etapa. En lo que compete a los territorios del Caribe, es imprescindible acotar que las deficiencias en las cuales han insistido los especialistas a partir de la década de los 80 del pasado siglo, en cuanto al reconocimiento de la literatura escrita por mujeres y por descendientes de la India, no lo son en la estrictamente selectiva inclusión de obras representativas del aludido panorama. Pueden ver en pantalla, bueno, que hay algunos ejemplos ahí. La poca difusión en el ámbito universitario de esos 2 volúmenes y una posible, bueno, efectivamente pueden ver en pantalla algún ejemplo que he marcado de autores que cumplen con esa característica, desde anterior a las críticas sobre la no inclusión. Ahí están las mujeres, los East Indian incluidos, etc. Bien, decía, la poca difusión en el ámbito universitario de esos 2 volúmenes y una posible valoración como material ancilar para los estudios literarios latinoamericanos de extensa trayectoria durante las décadas precedentes, ha otorgado cierta invisibilidad dentro de la academia latinoamericana a su carácter precursor entre los estudios caribeños en cuanto a proveer una visión integradora y articulada de la amplia zona literaria, histórica y cultural de nuestra América, según acuñara José Martí. Tomar conciencia de las limitaciones apuntadas sobre el Caribe anglófono me condujo también a escribir el prólogo a la novela In the Castle of My Skin de George Lamming, publicada en español en 1979, en traducción de María Teresa Ortega por Casa de las Américas, a presentar allí los títulos que fungen como antecedentes de esa obra en la literatura regional, lo cual no era usual en la introducción a textos de la producción anglo-caribeña. Por similar razón, en 1981, al estudiar las revistas literarias que se han considerado icónicas en el Caribe anglófono, afirmé lo siguiente: el somero análisis de la función desempeñada por las más importantes revistas literarias nos permite insistir en la necesidad de meditar acerca de los criterios valorativos de la historia literaria de la región, que debe atenerse a las bases de su formación y no a las cúspides paradigmáticas de sus realizaciones, para lograr un acercamiento objetivo al fenómeno de la producción literaria como expresión del desarrollo sociocultural, y ahí termina la cita.
Por consiguiente, a la altura del año 1980 tuve absoluta conciencia de la imperiosa necesidad de construir una base de datos que se constituyera en el corpus literario de la subregión, al menos en cuanto a su trayectoria y aparición en forma de libros. Pocos años después, en 1985, Ileana Sanz, estaba aquí hace unos días, no sé si está hoy, Ileana Sanz defendía su tesis de doctorado, la gestación de una narrativa jamaicana como ejercicio de rescate de la creación durante las décadas iniciales del siglo XX. En 1994, Kenneth Bramsham exponía la voluntad que animaba los 4 volúmenes panorámicos que coordinara para la serie Studies in West Indian Literature, con el propósito de avanzar en una nueva visión de la historia literaria del área e incorporar la producción femenina y el ámbito de la oralidad. Decía ahí, está escrito desde la perspectiva de los 90, que incluye lo siguiente: el ensanchamiento de la perspectiva tanto en los hombres como en las mujeres a consecuencia de los movimientos feministas y el pensamiento feminista de las últimas 2 décadas. Una renovada concepción de los vínculos entre oralidad y escritura. Entre los estudios literarios sobre el Caribe anglófono, con las pertinentes rectificaciones conceptuales, se encuentran algunos que se publican según avanza la década de los 90 y en lo que corre del siglo XXI. Se pudieran enumerar una decena de títulos ilustrativos de esas tendencias de la crítica caribeña. Están en pantalla para no perder tiempo. En las últimas décadas es palpable un incremento. Ahí habría que incluir un libro que, según la divulgación que se ha dado, Lost and Found, de Alison Donnell, que va a ser lanzado dentro de unas semanas. Pero por supuesto no lo tengo ni lo he leído. Pero sé la divulgación que se ha dado sobre esa. Y está en la línea de trabajo de Alison Donnell. Bien. En las últimas décadas es palpable un incremento de la producción literaria del Caribe anglófono y sus investigaciones, tanto en estudios dedicados a autores y obras, como en intentos por historiar las letras de unos pocos territorios. Sin embargo, se evidencia la necesidad de lograr precisiones sobre la producción literaria actual y sus antecedentes históricos. La literatura anglo-caribeña es parte de un conglomerado más amplio que incluye al resto del Caribe, pero posee características propias y urge elaborar sus parámetros valorativos. Hasta aquí es lo que he expresado, es los antecedentes, la relación afectiva con esta zona de la academia y ahora debemos entrar en la praxis, o sea, el trabajo realizado. El corpus literario del Caribe anglófono, una bibliografía cronológica. La alternativa de mayor coherencia para la presente investigación ha sido incluir en la compilación el Caribe insular, así como los estados continentales de Guyana y Belice, por considerar que esos territorios tienen características lingüísticas y procesos etnoculturales e históricos con numerosos puntos comunes al área insular y diferenciados a su vez del resto de tierra firme. Al mismo tiempo se incluyen, por supuesto, los escritores de la extensa diáspora caribeña. En resumen, se ha logrado abarcar la totalidad de esa producción bibliográfica organizada de manera cronológica. Al igual que dije hace un rato, excepto que se demuestre lo contrario. Esto proporcionará objetividad factual y científica a los investigadores de la literatura y a aquellos que se ocupan de otros aspectos de la cultura y la sociedad, tales como la historia del pensamiento regional, para emprender análisis más profundos y arribar a los consecuentes resultados conceptuales. Al mismo tiempo, es palpable que en la génesis de un conjunto de expresiones literarias caribeñas se encuentran las poderosas raíces de la tradición oral de los africanos, los europeos, los indios orientales, los asiáticos
y los pueblos originarios de la región. El proceso de transculturación ha dado lugar a modalidades durante el siglo XX que abarcan, solo a manera de ejemplos, los performing poets y el jazz poem. A partir de tales peculiaridades es posible señalar una vía de enlace entre la oralidad y la literatura culta, digamos, en la región, que se inscriben en la construcción del canon literario del Caribe. Si estos fenómenos se ubican en el entramado donde tuvieron su génesis, lograremos una idea más amplia sobre la evolución literaria en los mencionados territorios. La aspiración es obtener una visión de la literatura caribeña desde el interior, trazar su continuidad y organicidad horizontal entre tanta especulación centro-periferia. Por esa razón, en la bibliografía cronológica se incluyen los títulos de compilaciones sobre la tradición oral, incluso las elaboradas por especialistas no caribeños. Tales entradas bibliográficas se distinguirán del resto mediante una grafía diferenciada. Descripción del volumen, periodo comprendido desde el siglo XVII hasta 1980. Características, incluye toda la producción literaria, primeras ediciones de obras publicadas por escritores del Caribe de lengua inglesa. Soporte, entradas en archivos de Microsoft Excel con columnas de país, año, autor, título, género, casa editora, lugar, ciudad de publicación, número de páginas, fuente. Datos bibliográficos. El resultado final es una bibliografía cronológica del Caribe de lengua inglesa desde sus inicios hasta 1980. Como es conocido, mucho de la información posterior al año 1980 se encuentra en Internet. La información anterior a esa fecha puede encontrarse parcialmente y dispersa. Es consecuencia, el trabajo realizado, de pesquisas realizadas en archivos y bibliotecas de diversos países, como se muestra en pantalla. Cuba, Guyana, Barbados, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América y Gran Bretaña. A esas búsquedas se suman la consulta de bibliografías locales y regionales publicadas, las fuentes de la crítica e investigación literaria en libros y publicaciones periódicas, más de 200 fuentes, así como la acumulación de currícula y correspondencia de verificación factual con escritores del Caribe anglófono. La información ha sido procesada según los países de origen de los escritores. Abarca la totalidad de la producción de los autores del Caribe anglófono en cualquier lugar del mundo donde se haya publicado. En consecuencia, es posible consultar la cronología de las obras publicadas por cada autor, cada país o territorio, con el sistema de búsqueda, o revisar información concerniente a las casas editoras, donde los libros del Caribe angloparlante se han publicado en su primera edición. A los investigadores y profesores les permitirá desplegar cronológicamente la evolución de los géneros y la producción nacional o territorial para un mejor estudio de la literatura de cada uno de ellos, así como de la totalidad de la región anglo-caribeña. En resumen, se trata de un corpus que presenta ordenadamente la trayectoria de las literaturas nacionales o una periodización regional de la literatura anglo-caribeña. Permite realizar gráficos con las bases de datos, así como desarrollar investigaciones sobre temas o materias vinculadas a los autores u obras del Caribe o de periodos históricos acotados. Ya poco más adelante voy a mostrar en pantalla algunos ejemplos. Toda compilación bibliográfica, por muy exhaustiva que sea, adolece de limitaciones determinadas por el radio de su entorno y características. Por ejemplo, hay textos que nunca han aparecido en forma de libro durante el periodo que abarca el volumen, pues han sido publicados en revistas, periódicos u otras formas de ver la luz un texto literario. De tal manera hay poemas, cuentos, ensayos y otros textos que tuvieron su nacimiento en una publicación periódica, aunque más tarde fueran incluidos en libros. También hay autores
que no recogieron su producción literaria en forma de libro durante toda su vida. Otra característica que posee esta compilación es que se ha tratado de incluir aquellos títulos que no aparecieron en forma de libro, pero lo hicieron en otros soportes, como las grabaciones en disco de vinilo o en cassette. En el caso de las obras teatrales, un hecho real e inconveniente explicable es que el primer acto de existencia de una obra dramática suele ser la puesta en escena, lo cual en muchas ocasiones antecede a su publicación, además de que ese acto de aparición en forma de libro puede no producirse jamás. Incluso se dan casos en los cuales no se han encontrado los textos de las piezas teatrales, como sucede con el dramaturgo de Wilton Rogers de Trinidad y Tobago, cuyas obras no se conservan. Un ejemplo de esfuerzo eficaz por lograr las fechas de representación teatral y el rescate de sus libretos originales con su respectiva periodización se muestra en la mencionada investigación de Jeremy Poynting. Entre los valores añadidos de ese estudio se encuentra lo exhaustivo de las referencias localizadas en publicaciones periódicas, además de las entradas correspondientes a emisiones radiales de piezas teatrales. Una compilación exhaustiva, aunque organizada de forma algo incómoda para su manejo, se encuentra en el libro de Judith Stone sobre la trayectoria de la producción dramática. El aporte de las referencias, según aclara la autora, se basa en gran medida en investigaciones anteriores realizadas por Errol Hill, reconocida autoridad en la materia, y por eso aparece en la pantalla. Por otra parte, el volumen que estamos presentando ofrece las siguientes peculiaridades. La mayor parte de las compilaciones bibliográficas no incluyen el número de páginas de las obras. En este caso, se ha hecho todo lo posible por consultar en mano los libros y colocar el número de páginas de cada entrada, siempre que ha sido accesible y diría yo de manera compulsiva. Según enunciamos, una fuente de consulta que no se puede soslayar han sido las bibliografías generales sobre un determinado territorio, como son las dedicadas a Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Lucia, Trinidad y Tobago, etc. Igualmente, algunos títulos sancionados por décadas, como son las bibliografías de la subregión anglo-caribeña de Frank Condell, publicadas a inicios del siglo XX. Sin embargo, debido a su carácter general e inclusivo de materias y temas, esas bibliografías no son lo suficientemente específicas en cuanto a la producción literaria. Tampoco pretenden recoger el corpus de la producción literaria, ni mucho menos su cronología, sino aquello que se localiza en los reservorios de las bibliotecas, generalmente las de carácter nacional. Un ejemplo ilustrativo de ello: la bibliografía general de Jamaica, realizada por Ingram, publicada por Kew Press en 1984, incluye un total de 1.182 entradas para cubrir todos los aspectos temáticos concernientes a la isla. De ellas, 74 entradas corresponden a literatura. La bibliografía cronológica que exponemos incluye, hay una errata ahí, 710 entradas sobre literatura jamaicana, dice un poquito menos. Eso confirma algo demostrado en el transcurso de la investigación. La dispersión de ciudades de publicación y editoriales, en buena parte sustentada por los flujos migratorios extrarregionales, hizo lento y difícil asentar las entradas bibliográficas con el abarcador perfil diseñado. También corroboró que solamente se lograría el universo de la compilación mediante la inmersión en bibliotecas y archivos de distintas latitudes, pues son conjuntos complementarios y no repetidos. Otro aspecto que quedó probado fue la necesidad de corporeidad de la referencia como certeza de verificación física de la entrada bibliográfica, principalmente ante informaciones diferentes o dudosas
en algunas de las columnas que constituyen la base de datos. Incluso algunas informaciones dudosas y erróneas vienen de los propios autores de las obras. Créalo usted o no. Pero el mayor desafío ha sido el carácter cronológico de la muestra, es decir, trazar la periodicidad como meta principal para tributar a los estudios literarios. Este corpus ha sido una guía de utilidad, de gran utilidad, personal durante décadas. Al considerar terminada la investigación, es el momento adecuado para divulgar tal cúmulo de información de manera que muchos académicos, profesores y estudiantes puedan beneficiarse con ella en lo adelante. Finalmente, confesemos con humildad que la obra sometida a consideración resulta una etapa básica, el dirty work, digamos, que organiza el corpus de 17 territorios de ulterior utilidad para lograr las consiguientes apreciaciones hermenéuticas dentro del campo de las literaturas nacionales del Caribe angloparlante y como aporte a una conceptualización que irradie hacia la comparatística literaria, tanto de la región anglófona como del resto del Caribe en su pluralidad de expresiones lingüísticas. Constituye además una herramienta para el campo de las humanidades digitales que permitirá desarrollar investigaciones sobre temas vinculados a los autores u obras del Caribe. Como he sido seguidor de la expresión latina facta non verba desde mi etapa de estudiante, quisiera mostrar algunos resultados objetivos de la investigación. En las primeras pantallas que se muestra un año, 1966, de la cronología resultante. O sea, se pueden pasar en pantalla, se ve que está, en primer lugar, cada territorio, cada país por orden alfabético, luego dentro de ese territorio, cada género por orden alfabético, y dentro de cada género, cada autor por orden alfabético. Es un año, tiene unas 7 páginas. O sea, ahora vamos a ver algo que me gusta mucho, el comportamiento de los géneros literarios. He escogido un país intermedio, porque hay países de pequeña población, pequeña extensión geográfica y una producción literaria limitada. Y hay otros países de una gran producción literaria, estamos hablando de Guyana, Trinidad and Tobago, Jamaica, y Barbados está como en cuanto a producción, a volumen de producción, a corpus, en una posición intermedia. O sea, ese es el comportamiento de los géneros en Barbados de 1698 a 1980. Bien, si pasamos la otra, vemos las publicaciones por etapa dentro de un periodo de 30 años. Los antiguos decían que las generaciones literarias cambiaban cada 30 años. Los antiguos estudios sobre generaciones literarias. No es lo hecho por eso, sino por una razón práctica. Bueno, era el anterior, ¿no? El anterior, por favor. Sí, el anterior. La publicación es durante 30 años. Aquí se ve, incluso se puede ver, por ejemplo, entre la última etapa y la penúltima hay una diferencia sustancial en el corpus literario de ese país. Luego, en la siguiente, el comportamiento de los géneros a través del tiempo. En este caso en Barbados. Hay cosas muy interesantes, porque como está por distintos colores, pues bueno, se ve el desarrollo de distintos géneros literarios en distintas etapas. Esto merece una explicación muy extensa, y análisis, por supuesto, y análisis, para eso es el dirty work, trabajo sucio, para que se puedan hacer muchos análisis a partir de eso. Bueno, conclusiones ya, ¿no? Ya es demasiado el tiempo. De la exposición anterior se desprenden los corolarios siguientes. Los estudios literarios del Caribe anglófono durante las 6 últimas décadas no han producido detalladas o abarcadoras historias de las literaturas en cada territorio, ni una historia de la literatura del Caribe anglófono como un ejercicio comparado regional.
Las deficiencias acertadamente detectadas desde la década de los 80 del siglo pasado, que incluyen el reconocimiento por parte de los especialistas de ausencias discriminatorias en los estudios literarios del Caribe anglófono, han dado lugar a una nueva categoría de exclusiones, al producir obras principalmente concentradas en subsanar aquellos errores. Es un imperativo del avance de los estudios literarios en la subregión, así como de la importancia en volumen y calidad de la producción literaria, trabajar de manera conjunta en historias literarias de los conglomerados nacionales y en la redacción de una historia literaria regional sin exclusiones. Simultáneamente, las instituciones docentes y académicas deben considerar la trascendencia de proyectar, en mi humilde opinión, investigaciones que conduzcan a la redacción de una historia de la literatura caribeña como ejercicio de comparatística que tome en cuenta todos los idiomas que han producido obras literarias en la región, es decir, el Caribe de lengua inglesa, española, francesa, holandesa y creol. Estoy consciente de que es una tarea descomunal. La bibliografía cronológica de la literatura del Caribe anglófono presentada en esta disertación constituye la herramienta inicial, como ya dije, como base de datos exhaustiva que expone el corpus de autores y obras de esa producción literaria con el objetivo de emprender tales tareas investigativas. Finalmente, la bibliografía cronológica de la literatura del Caribe anglófono tributa a un proyecto espiritual de alcance ecuménico, contribuir a la elaboración de un pensamiento caribeño pluriétnico e inclusivo. Gracias. En primer lugar, bueno, como libro es una herramienta útil para buscar una etapa determinada. Por ejemplo, no sé si... por ejemplo, uno quiere trabajar un autor, X autor, no voy a poner título, no voy a poner un nombre, y ve en la cronología, ve los momentos en que se publica la obra de ese autor y puede interrelacionar esa obra, ese momento literario con otros autores de la época y hacer alguna comparación o algún estudio comparado a partir de eso, de temas, de problemas, de género. Por ejemplo, uno puede, si a alguien le interesa hacer una historia de la novela en el Caribe anglófono, ahí está la base para ir siguiendo la novela o la poesía a través del tiempo, desde 1698, bueno, anterior, el caso de Barbados en 1698, en otros países anteriores, hasta 1980. Otra opción, otras posibilidades, si una persona quiere hacer un estudio de tendencias o una clase, una disertación, lo que sea, de tendencias, en un momento determinado uno puede hacer un corte del tiempo y ver las tendencias a partir del estudio de esas obras. Y ahora viene lo que a mí, una de las cosas que más me fascina y más me interesa. Sí, ese es el texto escrito, que creo que debe existir un texto escrito como tal, porque es un manual útil. Pero existe la posibilidad de una versión online. La versión online tiene la característica siguiente. Y ahora viene otra cosa que no he dicho del trabajo, otra parte del trabajo, otra forma, otra cosa que se ha desprendido del trabajo. Lo voy a explicar enseguida. En primer lugar, con una versión online, que existen de otros tipos de corpus así, uno puede, una persona que acceda, puede hacer un search, una búsqueda en español, de un autor determinado y aparecen todas las obras de ese autor. Porque desde el principio ahí sí tuve la intuición realmente, porque los tiempos no eran eso. Desde los años 80 yo comencé. De hecho, en 1986, creo que es, 84, en el primer premio que convoca el centro, que ahora se llama Fundación, el Centro Alejo Carpentier, yo obtuve uno de los premios de investigación
precisamente por proponer una cronología. Y empecé a partir de eso. Tuve un año sabático en la Casa de las Américas porque incluía un año sabático. Estuve un año investigando por mi cuenta a comenzar, pero era insuficiente, por supuesto, porque fue un arranque, ¿no? Y se me ocurrió hacerlo en Excel porque en Excel era una forma de poder buscar y cuando uno tenía una referencia nueva, ponchar, digamos, buscar y encontrar si ese autor faltaba o no. Y entonces con todas esas columnas en distintos aspectos, lo cual hoy en día, después me fui dando cuenta que era muy importante, muy útil, porque uno quiere saber las casas editoras que han publicado a través del tiempo las obras literarias. Estoy hablando ya de otro asunto, de la casa editora, y uno busca las casas editoras y sabe cuántos libros, qué autores han publicado. ¿Qué casas editoriales han publicado? ¿Cuáles autores? ¿Cuáles autores de qué época han sido publicados por qué casas editoriales? Primordialmente. O sea, esas son preguntas que, bueno, se me ocurren decenas de preguntas. Pero hay otra situación que ya entraría en el campo de las humanidades digitales. Yo terminé la compilación. Está todo compilado. Hay, por supuesto, un listado de nombres de autores, que ya dije son 970 y tantos. Ese listado de autores yo preparé, incluso está en la etapa final, un índice onomástico. El índice onomástico que he hecho no es un índice onomástico de fulanito de tal, el apellido, el nombre y está en tal página. No, no es eso. El índice onomástico incluye fecha, día, mes y año de nacimiento, lugar, ciudad, país, etcétera. Bueno, ciudad, país de nacimiento. Y si ha fallecido, fecha, día, mes y año de nacimiento, ciudad y país de fallecimiento. Y eso para las humanidades digitales resulta para mí muy estimulante, porque se pueden hacer muchas relaciones, muchos gráficos, muchas búsquedas, se puede contactar muchas cosas. Y eso tiene mucho que ver con las diásporas caribeñas. Y son cosas que son de mucho interés. Las diásporas de escritores caribeños, cómo funcionan, las diásporas de publicación caribeña, cómo funcionan, y es material de infinidad de investigaciones. Está ahí para que lo haga alguien. Ahora, haría falta, claro, tener una plataforma donde funcionara como deben funcionar estas cosas en las humanidades digitales. He tenido alguna propuesta en algún momento, pero bueno, eso está en discusión.